Buenas noches, mi nombre es Carol Villavicencio Tenorio. El día de hoy, junto con mi compañera María Cercado, procederemos a dar una pequeña exposición acerca de nuestro artículo, el cual lo hemos basado en el tema de la aplicación de los derechos humanos por tribunales internacionales, una revisión sistemática de casos recientes. La pregunta que hemos elegido es cuáles son los criterios a tener en cuenta para la aceptación de un caso por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. A continuación, daré una pequeña explicación sucinta acerca de los precedentes de nuestro tema. Antiguamente, los estados de todo el continente americano se encontraban congregados desde los fines del siglo XIX en la Unión Parlamentaria. Dicha organización realizaba algunas iniciativas muy pequeñas relacionadas con la protección de los derechos humanos en miras solo de un asilo político. Lamentablemente, aquellas iniciativas no derivaron en la creación de algún órgano de protección de los derechos humanos. Posterior a ello, después de la Primera Guerra Mundial, se creó el marco de las Sociedades de las Naciones, la cual tampoco procedió a dictaminar un sistema de protección a dichos derechos. Como un hito trascendental fue cuando se dio la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Esta Declaración de los Derechos Humanos fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta declaración establece los derechos y libertades fundamentales que deben ser protegidos a nivel internacional. El desarrollo de este campo es muy profundo. A continuación analizaremos los principales hitos que se marcaron en el transcurso de nuestra historia. Aquí se encuentra la Carta de las Naciones Unidas de 1945. La Carta de las Naciones Unidas que estableció la ONU en dicha fecha establece en su preámbulo el compromiso de promover y fomentar el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales para todos, sin distinción de raza, idioma, sexo o religión. También se encontraron los tribunales de Nuremberg, que se dieron en 1945 a 1946. Después de la Segunda Guerra Mundial, los juicios de Nuremberg establecieron un precedente al procesar y condenar a líderes nazis por crímenes de guerra, crímenes contra la paz y crímenes contra la humanidad. Este evento procedió a sentar las bases para el enjuiciamiento de individuos por violaciones graves a los derechos humanos. También se tiene como hito la Convención de Ginebra de 1949. La Convención de Ginebra establece normas para la protección de personas afectadas por conflictos armados. Estas convenciones contribuyeron al desarrollo del derecho internacional humanitario, que se superpone en algunos aspectos con el derecho internacional de los derechos humanos. También se encuentran los tratados regionales. Además de los instrumentos que se tienen a nivel global, se han desarrollado tratados regionales para abordar desafíos específicos en áreas geográficas particulares. Como ejemplos se incluyen la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. En cuanto a algunos movimientos y avances en derechos específicos como los derechos de las mujeres, derechos de los niños y los derechos de las minorías, han llevado a la adopción de tratados y declaraciones específicas que abordan este tipo de cuestiones. A continuación le daré el pase a mi compañera María para que explique los principios sobre el cual se sienta la base de esta comisión, esta Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso sería todo por mi parte. Gracias. Ok, buenas noches. Mi nombre es Erika María Fernanda Cercado Contreras y voy a continuar con los principios de los derechos humanos en el contexto del derecho internacional.
Si bien es cierto, sabemos que los derechos fundamentales se aplican a todas las personas independientemente de su nacionalidad o lugar de residencia. Cuando nos referimos al derecho internacional privado, estos derechos juegan un papel fundamental en la protección de las personas involucradas en situaciones transfronterizas. Algunos principios relevantes que nosotras hemos considerado han sido 7. Bien, empezamos con la primacía de los derechos humanos, ya que en el ámbito del derecho internacional privado se reconoce la primacía de estos, eh, en donde podemos contextualizarlo como normas en las que se dan prioridad a la protección de los derechos fundamentales como tal, ¿no? Asimismo, tenemos el principio de la no discriminación y la igualdad ante la ley. Tal como su nombre lo dice, nosotros consideramos que se considera que cualquier discriminación basada en la nacionalidad, raza, género u otras características protegidas por los derechos fundamentales deben ser evitadas y en algún caso de algún conflicto, los tribunales deberían favorecer la interpretación que garantice la igualdad. Asimismo, y por consiguiente, tenemos al acceso a la justicia, el principio de acceso a la justicia. Los derechos humanos garantizan el acceso a la justicia. En el contexto del derecho internacional privado, esto implica que las personas involucradas en casos transfronterizos deben tener acceso efectivo a estos mecanismos judiciales que se proporcionan a todos los ciudadanos y también a otros recursos para hacer valer sus derechos. Luego tenemos al principio de la protección de la familia, en donde se respeta y se busca promover la protección de la unidad familiar, lo cual conforman principios totalmente importantes. Esto incluye consideraciones sobre la jurisdicción y la ley aplicable en casos relacionados con el matrimonio, el divorcio, la custodia de los hijos, adopción, etcétera. Ok, luego tenemos el principio de los derechos del niño, en donde se debe dar un especial enfoque a los derechos del niño, donde se pueda respetar sus derechos fundamentales y que sus mejores intereses sean considerados primordiales, ya que sabemos que los niños o por interés superior del niño tratamos siempre de darle una protección, ¿no? Asimismo, tenemos el principio de derecho a un juicio justo, en donde los derechos humanos básicamente nos garantizan este derecho como tal. Este principio implica que las personas involucradas tengan un derecho a un proceso judicial imparcial y justo, con pleno respeto de sus derechos procesales. Esto es como el derecho a un debido proceso, ¿no? Asimismo, tenemos al derecho de la no devolución, en donde básicamente se busca que las situaciones que involucren solicitudes de asilo o refugio se debe tener en cuenta este principio, ya que prohíben enviar a una persona a un lugar donde pueda enfrentar persecución o amenazas a sus derechos fundamentales, ¿no? Por ello, o como ya lo había mencionado, ese principio hace una alusión al asilo político, ¿no? Que hemos visto muchas veces en figuras el derecho peruano, por ejemplo. Bien, es así, continúo con los criterios que han sido considerados en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos según el reglamento de 1960, en donde tenemos aproximadamente 6 requisitos o 6 criterios para que este previo procedimiento pueda proceder, ¿no? Como el primero tenemos que el deber de la comisión debe ser verificado si se agotan los recursos internos realmente. Asimismo, tenemos al lapso de 6 meses para que se presente la queja ante la comisión. Por consiguiente, tenemos que se considera que debe haber pasado un determinado lapso de tiempo en donde aproximadamente son 180 días a partir de que la denuncia ha sido comunicada ante el gobierno involucrado en dicho contexto para que pueda proporcionar la información pertinente.
Luego la comisión desarrollará un informe sobre el determinado caso con recomendaciones apropiadas para el Estado si se ha dado la violación de los derechos humanos. Esto quiere decir que luego se verifica, ¿no? Y por consiguiente la comisión formula consideraciones que estime apropiadas dentro del informe anual que lo presenta a la Asamblea General si el gobierno no ha adoptado las medidas recomendadas. Y por último, la comisión podrá publicar su informe si la Asamblea General no realiza ninguna observación. Bueno, en este punto cabe resaltar que la comisión desde un comienzo recurre a las visitas in loco, es decir, realiza visitas al lugar donde las presuntas violaciones han sucedido, ¿no? Siendo facultada por su estatuto. Ok, continuando con los tratados, tenemos que nosotros hemos recogido 12 tratados que consideramos los fundamentales acerca de este presente tema, ¿no? Los cuales voy a mencionarlos brevemente. Son la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Luego tenemos al segundo protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos destinado a abolir la pena de muerte. Tenemos a la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Tenemos a la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Luego tenemos a la Convención sobre los Derechos del Niño. Por consiguiente, tenemos el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. Luego tenemos el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados. Por consiguiente, tenemos a la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Como penúltimo, tenemos el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Y por último, tenemos a la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. Bien, es así. Nosotras hemos tratado de recoger de estos 12 tratados los fundamentales, una pequeña interpretación acerca de ellos para mostrar en nuestro artículo de investigación como tal la interpretación de estos acerca, o bueno, relacionado a la jurisprudencia que tenemos, a la jurisprudencia internacional claramente, en donde nuestra única finalidad es buscar la protección y la promoción de los derechos fundamentales de toda persona a nivel mundial. Y bueno, anteriormente mencionado ha sido nuestra conclusión principal acerca de todo el análisis que hemos realizado en este artículo, el cual conlleva o tiene la jurisprudencia necesaria para poder haber llegado a este punto. Muchísimas gracias por su atención y buenas noches.